Los de Activision se volvieron completamente locos. Apúrate a reclamar 50 camuflajes del DMZ sin jugar DMZ. La nueva mítica no tiene retroceso y lo que está pegando no tiene sentido. Mira esto, amigo, referencia al modo zombie. Ahora puedes conseguir legendarias antiguas de forma gratis, incluso la mítica. Nuevas ofertas, evento de Code Points con recompensas y decepción en el HD Con. Muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy hablaremos de cositas importantes, empezando con la sección de eventos del DMZ. Están dando 50 camuflajes nuevos por iniciar sesión. La caja de camuflaje está en la sección de almacén y lo puedes usar en cualquier modo de juego. Ahora sí, los de Activision se pasaron de lanza. Voy a disparar con la nueva DP27 y como estás viendo no tiene retroceso. Y ojo, no estoy tratando ni siquiera de controlar el arma. Yo creo que en esta ocasión sí es demasiado exagerado, amigos, porque recuerden que si un arma no se mueve, lógicamente vas a pegar todas las balas. No estoy seguro si esto es un bug, sin clase esto sí se mueve, pero con la clase que le armé me di cuenta que no se mueve, lo cual es un poco raro. No hace falta decir mucho, el solo hecho de que esta arma no se mueva te da ventaja sobre otras en tus enfrentamientos, sobre todo te da mejor puntería. Esto no aplica solamente en la versión mítica, por supuesto que no, también aplica en la versión base. Por cierto, gracias a COD Mobile Latam por darnos acceso a la nueva mítica y poder probarla. Mítica que ya está disponible dentro del juego, amigos, y viene con un personaje tipo zombie que la verdad se ve brutal y sobre todo tiene demasiados detalles. Mira esto, amigo, mira esto, es que parece un completo láser. El diseño del arma me pareció demasiado loco, tiene un par de manos sosteniendo la parte del centro y ojito, que no quiere que lo toquen. Mira esto, amigo, mira esto, referencia total al modo zombie. A la bestia, amigo, es una película completa en el arma. Usar esta skin en el modo zombie debe ser simplemente otro nivel, bueno, si lo actualizaran. Desde el nivel 1 la skin tiene una mira demasiado limpia y de hecho es reactiva, quiere decir que el color del arma irá cambiando con cada ciertas bajas, en total son 3 colores. También quiero que veas la recarga, como nuestro personaje quita el disco y las manos la vuelven a jalar para insertarlo. Aquí te dejo la clase 0 retroceso, al final de este video la vamos a maxear y también te compartiré un gameplay. Se acabó la exclusividad, ahora puedes reclamar legendarias antiguas gratis de contenedores en este nuevo evento. Solamente completa tareas muy sencillas para conseguir monedas y esas van a servir para intercambiarse por fragmentos o contenedores correspondientes. En mi cuenta secundaria me faltaban 38 fragmentos de la serie 56 AMAX y como ves lo acabo de reclamar. Como era de esperarse, aunque el evento es muy bueno ya que te permite conseguir legendarias que no obtuviste ya sea por falta de tiempo o porque no jugabas. Aún así hay gente que no está de acuerdo con los de Activision porque dicen que se acabó la exclusividad, pero amigo, ¿cuál exclusividad? Son skins gratuitas. En la sección de ofertas aparecieron algunos eventos, por ejemplo, evento de evolución que por recargar 5500 Code Points te dan una skin de la katana épica. Obviamente esto es un bonus, claramente si solamente quieres la katana no merece la pena recargar tanto. Hablando de recargarse, pasaron de lanza con el HD Con ya que llegó para recargar sí, pero además recargar en equipo. Ya me dirás tú si vale o no vale la pena, lo que se debe hacer simplemente es invitar a gente a tu equipo con un código de invitación que va a tener el que cree el pelotón. O la manera más fácil es unirte a un código random que veas ahí y va a contar. Dependiendo cuántos se unan, el descuento será menor o mayor, siendo 4 lo máximo y 80% descuento. La sección de ofertas semanales también estarán disponibles, amigos. En estas vendrán ruletas, cajas, por ejemplo esta de vehículos y por supuesto esta caja de la mantarray. Es importante decir que no sabemos si se podrán usar boletos en esas cajas, muy seguramente en algunas sí, pero estoy seguro que en otras no. Un ejemplo es la skin de la Rose, en su momento le tiré como 100 boletos en para ti y no me tocó, ahora si sale le voy a tirar. Activision nos dio para maxear la mítica y por supuesto que lo vamos a hacer ya que al nivel 1 conseguimos nuevas apariencias para accesorios y queremos que la mítica se vea guapa. Al nivel 2 conseguimos nuevos efectos de baja, aquí puedes ver el primero, este es el segundo, sale un par de manos por el suelo y en el tercero es el más épico ya que sale un portal, así que efectivamente lo mejoramos. Voy a serte sincero, no estoy seguro si vale la pena mejorarlo al nivel 3 ya que la apariencia es prácticamente la misma, lo único que valdría sería por las medallas que están guapas.
Al nivel 4 tenemos las balas trazadoras, esas que marcan a tu enemigo y también marcan la dirección de tus balas y por supuesto el nombrecito cuando matas a alguien, así que le voy a dar. Voy a sonar muy mamón amigos, pero creo que no merece la pena maxearlo a todo lo que da, ya que se ve igual al nivel 1, al nivel 3 y al nivel 5, por lo máximo sería para compartir el arma con tus compas. Momento, se me olvidaba, al nivel 1 tienes una mira distinta, al nivel 3 una diferente y al nivel 5 otra, pero todas las miras son muy limpias. ¡Ey! Le quité la kill a mi compa. A ver, es un mapa bueno, amigos. Viene uno por acá. Perfecto. Otro por acá. Eran dos, amigo. Mira, compa, acá es allá arriba. Ok, falta uno. Uf, amigo, lo que deletea. A ver, ayuda mucho que no se mueva nada el arma, De verdad te lo digo. Mira, amigo, mira que como pega. A ver, está uno. Buenísima. Y encima tiene un montón de cadencia. Ok, voy a tirar esto por aquí. A ver si alguien cae. Perfecto, perfecto. ¡Ey! ¡Ey, no tengo balas! Ahora sí, compa. Ahora sí que tenía balas. Mira, ya están acá, amigo. Mira cómo rotan rápido. ¡Ey! Pero mis compas, ¿qué onda, bro? ¿Por qué no rotan? Siguen acá. Ok, hay que aguantar, Buena. Buenísima. Ey, como que trae martirio, bro, si lo nerfearon. ¿Por qué los compas no se meten, amigo? Ok, me voy a meter yo. ¡A la bestia! Se le asomó la cabecita, Nah, ese güey no lo vi. ¡Ey! Los compas andan insanos, andan tirando hasta artillero. Mira, güey. Estaba campeando. A ver, vamos a evitar que avancen. Buenísima. Vienen por acá, ¿no? Uy, ni se enteró, pobre 2B. Amigo, pero es que no se enteran. Nada, es que encima este no se mueve. Tiene mucha ventaja, la verdad te lo digo. Uy, tenemos Goliath, amigo, tenemos Goliath. Lo malo de esta arma es que recarga muy lento, es lo único que no me gusta. Perfecto, a ver, voy a tirar esto de una vez. No, amigo, pero no se quiere meter al punto. Les limpio las entradas, bloqueo para que avancen y no se meten. A ver, voy a rotar. Vamos perdiendo, de hecho. A ver, me voy a plantar adentro, Nadie quiere irse a la base, amigo. Nadie. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me quieren reventar! No. No, amigo. Están lanzando de todo. Nah, es que ya era hora. A la bestia, amigo. Por un momento pensé que esto se perdía. No fue la mejor partida, amigos, pero bueno, estuvo decente.